En muchos lugares de México se tiene la costumbre de cultivar pequeños huertos en los traspatios caseros, cuyas plantas crecen bajo los cuidados de la familia. Los productos que se obtienen del huerto familiar les permiten a quienes los poseen mejorar su alimentación y reducir los gastos que les ocasiona su compra en el mercado. Y si se llega a producir más de lo que la familia necesita, es posible vender o cambiar lo que sobra. En distintas regiones de la República Mexicana, algunas personas están manejando sus huertos de acuerdo a técnicas que permiten tener cosechas abundantes, que evitan el uso de insecticidas y fertilizantes químicos y que aplican los principios básicos de la ecología. De este modo, pueden disponer de alimentos sanos que les permiten vivir mejor. La técnica de cultivo de hortalizas que emplean se conoce con el nombre de cultivo biointensivo. Nosotros en Ecopol hemos definido este sistema de agricultura biointensiva porque a alguna gente se le hace, bueno, biointensiva, ¿qué es, no? Lo hemos definido como vida abundante en poco espacio de manera natural, ¿sí? Porque existe la idea de todo el agricultor o de la gente de sembrar grandes extensiones de tierra para obtener mucho dinero o para obtener toda la comida que necesitamos. Pero este sistema de agricultura, así como lo hemos definido, trabaja espacios muy pequeños y nos permite obtener rendimientos muy altos de manera prácticamente natural porque no usamos ningún producto químico y todos los fertilizantes en este caso son orgánicos. Lo primero que se recomienda es ubicar adecuadamente el huerto. Debe orientarse de manera que reciba permanentemente la luz del sol y cuente con una protección contra el viento y los animales domésticos. Lo mejor es construir las cercas con materiales que se encuentren en la región. En los terrenos planos o con pendientes ligeras, es más fácil establecer los huertos, pero en los terrenos muy inclinados es necesario construir terrazas y tener el cuidado de orientar los huertos hacia el sur, para aprovechar mejor la luz del sol. El suelo es la capa más superficial de la tierra, y no es únicamente una mezcla de arena, arcilla y limo, sino que es un sistema muy complejo. Entre los 20 y 40 centímetros en que se desarrollan las raíces, se encuentran también bacterias, hongos, algas, protozoarios, ácaros, insectos y lombrices. La mayoría de estos organismos no se ven a simple vista, pero son muy importantes en el suelo, ya que ayudan a que se degraden las rocas, se pudran los restos de plantas y animales, se fije el nitrógeno del aire y se formen nuevas sustancias que las plantas pueden aprovechar. Cuando en la agricultura se agregan fertilizantes químicos o se utilizan plaguicidas, se alteran las características del suelo. Se mata a los organismos que habitan en él y con el tiempo se provoca que se pierda su fertilidad natural. En los huertos cultivados con base en principios ecológicos, se busca aprovechar la composición y la actividad de los organismos del suelo, agregándole solo abonos orgánicos que lo hagan más fértil. En principio, se parte de la idea de que para obtener buenas cosechas, necesitamos darle a las plantas las mejores condiciones para que se desarrollen, y para lograr este propósito, se recomienda construir camas especiales para su cultivo, en general de 1,50 m de ancho por 6 metros de largo y 60 centímetros de profundidad. La construcción de las camas es la base para el cultivo de hortalizas con el método biointensivo.
Es un trabajo laborioso pero sencillo que tenemos que realizar cuidando todas las recomendaciones. Este es el paso, yo creo, clave o el punto clave de la agricultura biointensiva, o sea, la preparación del suelo, ¿no? Consiste en preparar o aflojar el suelo hasta 60 centímetros, ¿sí? En dos fases. Primero cavamos o excavamos una zanja de 30 centímetros y luego aflojamos los otros 30 centímetros con esta herramienta que conocemos como bieldo. En las zonas áridas, es recomendable que la cama esté a 5 centímetros bajo el nivel del suelo para proteger su superficie del viento y de la pérdida de humedad. Y en las regiones lluviosas, a 10 centímetros sobre el nivel del suelo para evitar que se encharque en caso de lluvia excesiva. Para fertilizar inicialmente las camas, se puede utilizar estiércol. La cantidad agregada al cultivo depende, en primer lugar, de su origen, debido a que cambia su contenido de nitrógeno y fósforo. El estiércol de chivo es uno de los mejores abonos. Por cada metro cuadrado, se recomienda utilizar 2 kilogramos de estiércol de vaca o caballo, 1 kilogramo de estiércol de chivo o borrego, o medio kilogramo de estiércol de gallina. Nunca debe usarse estiércol fresco, pues este quema a las plantas, sino que debe estar seco y maduro, de tal manera que no genere calor. Con la práctica se ha visto que el uso de estiércol como abono debe limitarse a la construcción inicial de las camas, sustituyéndolo en los siguientes ciclos de cultivo por composta. La composta se prepara en base a productos orgánicos o a desechos orgánicos del huerto. Ahora, la vegetación verde va como fuente de nitrógeno básicamente. Los desperdicios de cocina, ¿sí? En un momento dado es un producto orgánico que viene de alguna tierra y que tenemos que regresar o debemos de regresar esos desechos para regresar en parte los nutrientes que sacamos de ahí, y son ricos en micronutrientes, ¿sí? Por ejemplo, calcio, azufre, magnesio, fierro, zinc, todo lo demás que la planta necesita. El carbón es la paja seca, el nitrógeno es la vegetación verde, un poco de fósforo y un poco de potasio. Para preparar esto ponemos primero la paja seca o unos 5 centímetros de paja seca, luego una capa de vegetación verde también de unos 5 centímetros y un poco de suelo. Más o menos en proporciones para ir haciendo esta cosa podemos usar 4 partes de paja seca, en este caso pueden ser botes como el que teníamos aquí, ¿sí? 4 botes de paja seca, 2 botes de vegetación verde, incluidos los desperdicios de comida o de cocina, y un bote de suelo o 3/4 de bote de suelo. Y más o menos esto al final nos da un tercio, como habíamos dicho. Cada capa que vamos acomodando o incorporando se va regando un poco, humedecer nada más, para que los materiales todos queden mojados y empiece la descomposición. Más o menos debemos de pensar que esa pila o ese montón de compost que se va a elaborar debe de estar siempre húmedo, no mojado. Cada 15 días se revuelve cuidadosamente la composta, buscando respetar las capas que se establecieron inicialmente. Si en el lugar llueve mucho, se puede cubrir con plástico la composta para evitar que tenga un exceso de agua o se desparrame. Dependiendo del clima de la región, la composta tardará en quedar lista entre 1 o 3 meses, y la reconoceremos porque se convierte en un material de color oscuro y sin mal olor, en el que ya no se distinguen los componentes iniciales. La utilización de composta es indispensable en este método de cultivo. El tiempo que se invierte en su preparación y aplicación a la larga trae buenos resultados. Antes de sembrar las semillas, deben envolverse en un trapo y sumergirse en agua caliente a 50 grados centígrados, con el fin de inducir la germinación y eliminar los parásitos que pudieran tener, ya que siempre debe utilizarse semilla que no esté tratada químicamente.
Cuando se tiene la cama y la semilla preparadas, se está listo para la siembra, la cual se recomienda que se realice en un almácigo. La siembra en almácigo tiene grandes ventajas, ya que permite el control y cuidado de las plantas en su etapa más delicada. La germinación se realiza en un espacio pequeño y móvil, más fácil de proteger de la insolación, la lluvia y las temperaturas excesivas. El almácigo se construye con una caja de 60 centímetros de largo por 35 de ancho y 10 de profundidad y se llena con una mezcla elaborada a partes iguales con arena, tierra negra y estiércol seco o composta. Se ha determinado que las plantas tienen un impulso o dos impulsos o más impulsos extras si son trasplantadas a un suelo mejor cada vez. Si vamos a hacer el trasplante, necesitamos tocar, por ejemplo, lo menos posible a la planta, destruir lo menos posible sus raíces, ¿sí? Es más, vamos a procurar que cada planta salga de un almácigo o del almácigo donde estaba para ser llevada a otro lugar con el cepellón que conocemos o con una cierta cantidad de tierra en la raíz, ¿sí? Y ir cambiándola, ir poniéndola así. Entonces hay que agarrar la planta de sus hojitas, ¿sí? Rápido, hay que ponerla en el otro lado, no hay que manipularla demasiado. En algunos lugares acostumbran sembrar en surco elevado. Este sistema es desventajoso para las hortalizas, ya que desperdicia espacio, permite que se desarrollen malezas y que se pierda el suelo por acción del viento. El sistema de siembra en 3 bolillo logra un mejor uso del espacio. Consiste en un arreglo de hexágonos a una distancia uniforme. Las semillas se depositan en los vértices de los hexágonos. La distancia entre plantas varía según la especie. Por ejemplo, la cebolla se siembra a 7 centímetros y la selga a 25 centímetros. Los conocimientos tradicionales de los campesinos nos enseñan que en general la siembra debe efectuarse en los primeros 7 días después de la luna nueva para favorecer el crecimiento de las plantas. Nosotros les recomendamos, si no tienen dinero para comprar regaderas de esas, un botecito, ese de leche de nido, hacerle perforaciones con un clavo y regar con eso. Entonces ahí se ahorran ya un poco de dinero. Y los que tienen, pues comprar una regadera y regar los almácigos. Y también la cama si no tienen tubería, agua potable, ¿sí? Entonces nosotros al regar estamos dejando caer el agua, ¿no? De arriba hacia abajo. Entonces cuando uno está regando, estamos incorporando nitrógeno al suelo. Que hay aquí nitrógeno atmosférico, lo estamos bajando por medio del agua. Sí, es la ventaja también que tiene. Es posible también aprovechar las aguas jabonosas del lavadero y el baño para regar las camas, siempre y cuando se rellene con arena un hoyo que funcione como trampa de grasas y que no se utilice detergente. Todos los días se tiene que revisar el huerto para detectar oportunamente la aparición de malezas, plagas y enfermedades. Una plaga es la abundancia de animales que causan daños a las plantas cultivadas, como insectos, caracoles, ácaros o roedores. Y una enfermedad es la alteración del crecimiento de una planta causada por hongos, bacterias o virus. Para combatir malezas, plagas y enfermedades, en la agricultura comercial se utilizan productos químicos que contaminan el ambiente y los cultivos y que afectan la salud de quienes fumigan o consumen los alimentos tratados. Para controlar las malezas, lo mejor es arrancarlas en cuanto aparecen. Y para combatir plagas y enfermedades, existen remedios sencillos y baratos que son de gran utilidad para manejar el huerto familiar sin contaminar sus productos ni el ambiente. Para las plagas de los huertos es hacer pues en 2 litros de agua según la cantidad de hortaliza que tengamos, se hace se pone a hervir agua, se le pone sal, se le pone jabón amarillo y se le pone chile del más picoso. Entonces con una bombita chica de flitear, se flitea todo para que no también, porque hay muchos insecticidas que sí son buenos, pero
se contaminan y ya no es igual comer la verdura así. Y también las hierbas de olor, sembrarlas como el cempasúchil, la ruda, mejorana, todas esas hierbas muy fuertes que son contra de las plagas. Esas son las que debemos tener cerca de un huerto familiar. Conforme las plantas crecen, la apariencia del huerto va cambiando. Cada planta crece a distinta altura y forma un microclima bajo su sombra, que evita que aparezcan plagas, enfermedades y malezas. En las hojas crecen distintos animales benéficos que ayudan a controlar las plagas y enfermedades. Y en el interior de la cama, las lombrices son labradores cuyas galerías facilitan la circulación del agua y del aire y la penetración de las raíces. Si se siembra una jardinera alrededor del huerto con plantas que producen sustancias tóxicas para las plagas como el romero y la ruda, se aumenta la posibilidad de que las hortalizas crezcan sanas. Después de cada ciclo de cultivo, es recomendable efectuar un cambio en las plantas sembradas para que se mantenga a largo plazo la fertilidad del suelo. Otra forma de lograr aumentar la fertilidad es la asociación de cultivos. Todos los campesinos, la mayoría, siembra puro maíz, ¿okay? Es el monocultivo que le llaman. Entonces el maíz, junto con todas las gramíneas que es el trigo, todo eso, acaba muy pronto los nutrientes del suelo. Entonces por eso el suelo ya está cansado de que le siembran puro maíz y puro maíz. Es como si nosotros nos dieran de comer una sola comida toda la vida. Entonces nos fastidiaría. Entonces hay otros que siembran cultivos asociados, como es el maíz frijol, maíz calabaza, maíz jamaica, estropajo con maíz, tomate con maíz, etc., ¿no? Entonces, la ventaja es que mientras el maíz está absorbiendo todos los nutrientes del suelo, la otra planta compañera le está aportando. O sea, uno lo absorbe y otro lo deposita ahí, las leguminosas principalmente. Así, el cultivo de hortalizas que son fuertes consumidoras de los nutrientes del suelo, como la acelga, la col y el pepino, se pueden asociar o sustituir en el siguiente ciclo con hortalizas que fijan nitrógeno al suelo, como el chícharo, el frijol y el haba. La cosecha del huerto se realiza de preferencia en la mañana y es para la familia una verdadera fiesta. El producto del trabajo diario y la satisfacción de contar con alimentos frescos y sanos que les permiten vivir mejor. En primera, pues sabiendo la verdura en casa, ya no la compramos en el mercado y es muy necesaria, muy nutritiva para los niños, para toda la familia. Se beneficia uno mucho con lo que obtenemos en el huerto familiar. ¿Cómo no va a ser bueno lo del huerto si utilizamos en primera dinero y son pues verduras limpias que las podemos comer con mucha confianza? Esta metodología yo también tengo poco de conocerla. Mi papá es un agricultor ya de edad, de los tradicionales, y quedó altamente sorprendido, ¿no? Él no creía pues que estos cultivos se diesen aquí, ¿no? En la roca madre, en el Tepetate, ¿no? Y quedó sorprendido, quedó muy contento, ¿no? Entonces, pues eso también nos ha impulsado a seguir adelante, ¿no? Si cultivamos la tierra, siguiendo las leyes de la naturaleza, sembraremos las bases para una vida mejor.